Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con el caso clínico. Nos acompaña el doctor Mauricio Bisey, doctor profesor titular de la Facultad de Odontología de Rosario. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy Eh, bien, todo tuyo, bueno, la presentación. eh, ante todo quiero agradecer y aclarar que está la doctora Fabiana también presente. Eh, Me va a tocar hablar a mí, pero bueno, este trabajo es en conjunto. Yo soy el profesor titular, ella es la adjunta de la cátedra. Y bueno, la idea de esta charla, según lo que nos habían comentado, era más que nada mostrar lo que sucede en la clínica, que es lo que nosotros estamos viendo periódicamente en nuestra clínica, en nuestra facultad, eh, con este tema que yo siempre digo que en el año, ya por el año 90, cuando hacíamos los encuentros, o se hacen los encuentros de estudiantes y profesores de estomatología, yo como alumno y como caso excepcional, di un, mostré o presenté un trabajo que era una sífilis secundaria. Eh, y cómo retrocedimos, porque en la actualidad esto es a diario, semanalmente nosotros hacemos diagnóstico de un caso de sífilis seguro. Así que bueno, vamos a comenzar y más que nada acá lo que estuve buscando alguna bibliografía, a ver qué es lo importante de todo esto, y fíjense que dice en el último boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, se alertó sobre un aumento de casos de casi el 95%. Lo importante de esto es que también estos casos fueron muchas reinfecciones, es decir, acá estamos viendo un flagelo que es lo cultural. Es decir, un paciente que tuvo un caso de sífilis, eh, el 28% de todos los nuevos casos descubiertos fueron reinfecciones, es decir, que se volvieron a contaminar. Bueno, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud y también todas las organizaciones mundiales, ven este tema como un flagelo y y están haciendo la propuesta de trabajar en casos de prevención, eh, tanto sea como la sífilis como todas las enfermedades de transmisión sexual, porque contagiarse a veces de sífilis, que nosotros hablamos en la clínica, es que hay una conducta que se está realizando y por donde, como les decimos siempre a los alumnos, como se contagió, como entró un germen, pueden haber entrado otro, así que la prevención es con todas las enfermedades de transmisión sexual. Y como dijimos, estamos viendo cada vez más y y más seguido, eh, en este nuevo ciclo que tomamos con la doctora la cátedra, nos pusimos a pensar qué hacer y bueno, y empezamos a diseñar este tipo de campañas que hacemos, en donde eh, salimos a la comunidad y también damos charlas sobre eh, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Mostrando muchas veces, el primer año fue de transmisión sexual, en el segundo año la hicimos destinado al abuso infantil, cómo detectar ante un abuso o con enfermedades de transmisión sexual un abuso, y otro año hicimos a través de drogadicción y enfermedades de transmisión sexual. Son campañas que estamos haciendo, es la tercera, este año va a ser la cuarta, en donde vamos a donde nos convocan. Colegios, también hacemos para profesionales de todo tipo, odontólogos, profesionales médicos, invitamos muchas veces bioquímicos, enfermeros. Cuando hicimos la de transmisión de abuso, fuimos a escuelas a hablar con docentes. Es decir, que estamos viendo que lo importante de esto es tratar de
prevenir y de informar a la población de este gran flagelo. Entrando a lo que es clínica y lo que nos, nos compete en el caso, hablamos de qué es lo que vemos. Y hablamos de, obviamente, la sífilis tiene periodos, un periodo primario y un periodo secundario, que son los que más vemos nosotros en la boca. En el periodo primario, obviamente la lesión elemental es un nódulo que se va a ulcerar y obviamente, como en toda la bibliografía, habla de la sífilis como la gran imitadora o la gran simuladora, y en boca más todavía, porque está en contacto con masticación, con saliva, con trauma, con alimento. Entonces, lo que a veces uno trata de describir de qué manera es en boca se desvirtúa un poquitito, como vamos a ir viendo. Si ustedes van a ver que, por ejemplo, el rango de paciente, porque siempre hablamos que los pacientes que tener con la juventud, bueno, esto es transversal. Acá no hay cultura, no hay posición económica y lo que más estamos viendo es en una población joven y también población adulta mayor. En la población adulta mayor y cuando uno hace el interrogatorio es que evita el cuidado y evita la protección, generalmente en el sexo femenino, cuando considera que no, en la parte de la menopausia, cuando no va a quedar más embarazada, deja de cuidarse. Y bueno, y ahí es donde estamos viendo también una incidencia importante de estos casos. Esta chica es una chica adolescente donde tiene una lesión, un chancro sifilítico en punta y borde de la lengua. eh, y estamos viendo que no es lo que uno describiría normalmente. ¿Por qué? Porque se lo traumatiza continuamente, pero sí podemos ver esa zona aumentada de tamaño por debajo de la lesión. ¿M? Esto normalmente habla de que son indoloros, pero en boca esto no es tan así. ¿Por qué? Porque la masticación, los elementos calientes, ácidos, hacen que perciba un poquito el dolor. Y ahí vemos las diferentes tomas, ¿sí? Podemos confundirlo con un montón de otras lesiones que después vamos a ir comparando, pero bueno, esto era un chancro sifilítico, obviamente eh, estamos tomando como rutina, antes de hacer biopsia por cualquier otro tipo de lesión, eh, pedir exámenes y en el cual incluimos BDRL y FTA. También esto lo estamos haciendo por un casito que vamos a mostrar adelante que tuvimos dificultad para el diagnóstico por algo, después lo vamos a ver. Bien, otro caso en lengua, generalmente sabemos que el chancro va a aparecer en donde hay una lesión. Bueno, el borde de la lengua es donde más se traumatiza, en donde puede haber grietas y lesiones, entonces está en uno de los lugares que más aparece, en lengua y en labios, ¿sí? Bueno, cuando uno estudia sífilis y dice chancro único, acá tenemos que no es único, vemos dos chancros en la cara dorsal de la lengua. ¿M? Esto siempre va acompañado de los ganglios, el ganglio perfecto, que muchas veces estos ganglios varían el tamaño, pero aquí vemos que esta lesión puede confundirse con cualquier otra cosa. ¿M? Que después vamos a ir viendo, puede ser una úlcera del cáncer, puede ser una micosis. El tema y lo que siempre enseñamos es la historia clínica, las preguntas, preguntar y repreguntar, no tener problema de averiguar conducta sexual, sea la edad que sea el paciente. Esto ya no es, no tenemos que porque es un joven o porque es un paciente adulto mayor, no preguntar su conducta sexual. Hay que preguntarla porque empezamos a descubrir estas cosas. Bueno, esto ocurrió, este es un pacientito como ustedes ven, no es un joven. Él concurre a la consulta nuestra, vamos a hacer un poquito de, contar un poco para ver cómo descubrimos esto. Concurre a la consulta por un malestar en su boca importante y ya tenía turno, por eso a veces digo que la historia clínica y preguntar y observar al paciente, y hay algo que por ahí nos está faltando en todos los índoles, y acá también, que es escuchar lo que nos dicen. El paciente nos relató que tenía turno para hacerse punción en esos ganglios. Cuando nos dijo, ya tengo turno para hacer punción, uno enseguida piensa
Bueno, ellos sospechan de unas lesiones de tipo de cáncer o algo por el estilo. Cuando le hacemos abrir la boca para ver qué era lo que estaba molestando, que era por lo que él nos consulta, vemos esta lesión indurada, necrótica. Él decía que se la traumatizaba mucho con las piezas dentarias, de 10 a 12 días de evolución. eh, y bueno, hacemos abrir y ahí vemos de nuevo. El chancro único no es chancro único, son dos chancros en la lengua con sus respectivos ganglios. Es decir, este paciente fue eh, medicado por nosotros con una dosis de penicilina y lo mandamos enseguida al infectólogo, en donde enseguida empezó a remitir la lesión y confirmamos el diagnóstico con serología. Pero hicimos la medicación y no esperamos la serología porque era una clínica muy, muy evidente para los que estamos acostumbrados a ver este tipo de lesiones. Por eso digo muchas veces lo importante, es decir, el Señor iba a hacer, a realizarle una punción por esos ganglios. Acá faltó observar la boca, que es parte de nuestro organismo, a veces es redundante decirlo, pero hay que tener en cuenta, no estamos aislados de todo el cuerpo, y faltó interrogatorio, faltó historia clínica, ¿m? Porque, eh, y hay que aclarar algo, estas lesiones no se hacen biopsia en boca, nosotros no hacemos biopsia de este tipo de lesiones, directamente hacemos serología. Y acá encontramos un paciente de 25 30 años, lesión única. Miren, esto es un chancro sifilítico en borde de encía. Costó un montón llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un lugar raro, porque venía siendo tratado por periodoncistas, con curetaje, pero acá tenemos que observar, es decir, varios detalles que nos pueden hacer sospechar y cuando no, a veces no nos cierra qué tipo de lesión es, pedir una serología. Si fuera una lesión gingival tendría que estar más generalizada, si fuera por placa bacteriana. Si fuera por trauma, el paciente tendría que darse cuenta que hay una lesión traumática. Eh, Se hizo todo lo que se tenía que hacer, se le dio el colutorio que se le tenía que dar, se esperó unos días y la lesión seguía igual. Y aparte seguía y no estaba bien característica porque había sido medicado con antibiótico por el periodoncista. Entonces eso ya nos desvirtúa un poquito la lesión a nosotros también. Después de unos días, ahí nos quedó la lesión única que ya se manifestó un poquito mejor. Es raro en esa ubicación, es raro, pero bueno, nos costó un poquito, pero llegamos al diagnóstico de un chancro sifilítico en encía. Rarísimo, pero ahí estaba. ¿M? Por eso que cuando no encontramos qué puede llegar a ser una serología, no está mal pedirla y nosotros la estamos indicando, porque ya le digo, es la gran simuladora. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, es siempre en qué podemos pensar, qué puede suceder, qué puede estar ocurriendo, y podemos pensar en un montón de cosas. Primero, en esto. Es muy parecido a un chancro sifilítico. La diferencia clínica que tenemos aquí es que el ganglio es de tipo inflamatorio y que la base indurada, siempre decimos, sobrepasa los límites de la lesión. Esta es una úlcera por un carcinoma de célula escamosa en labio, en donde si hago palpación, la base indurada va a estar más allá de los bordes. Pero tranquilamente podría pensar en una úlcera de un chancro porque, como dije, en boca los traumas pueden desvirtuar la forma, la consistencia, ¿m? La sobreinfección que puede haber, entonces eso nos pueden desvirtuar. Otra cosa importante es la correcta historia clínica, que tenemos que hacer. Y también es importante la pregunta que siempre debemos hacer: ¿cuánto hace que empezó? El tiempo. Es importantísimo, porque sabemos qué evolución tiene un chancro y a veces sabemos qué evolución
que esto es mucho más crónico, una lesión por de carcinoma de células camosas. Con una úlcera química, ¿m? Esto nos aparece y lo miramos y no preguntamos bien y nos podemos pensar cualquier cosa. Este señor se había quemado la boca con un producto químico, me parece que estaba intentando trasladar nafta de un bidón al otro y se quemó toda esa parte de la lengua. Con úlceras traumáticas crónicas, ¿m? Cuando nosotros, siempre digo la historia clínica, al preguntar y observamos que esa úlcera corresponde a a un elemento que la está traumatizando, lo que tenemos que hacer enseguida es eliminar el factor traumático y esperar unos días y ver si esa úlcera empieza a curar o no. Cuando si empieza a curar, obviamente seguimos en esta postura y ahí vemos después de 10 días cómo evolucionó favorablemente, retirando, puliendo esa raíz que estaba lastimando el carrillo. Y acá tengo otra, úlcera traumática crónica. Podemos pensar tranquilamente de que estamos hablando de un carcinoma, que estamos hablando de un chancro. Obviamente está, eh, como dije en un primer momento, en boca el trauma puede modificarnos las formas características que tenemos. ¿M? Entonces aquí, eh, ¿qué hacemos? Eliminamos factor traumático, correcta historia clínica, preguntar, preguntar y repreguntar. Y bueno, esperamos unos días. Si esto evoluciona favorablemente, estábamos en presencia de una úlcera traumática, pero siempre sospechar. Con lesiones de histoplasmosis, acá podemos, tanto en el periodo primario como en el secundario, podemos hacer diagnóstico diferencial. ¿M? Y como vemos, no es una boca en buen estado, es una boca que tiene borde filoso, es decir, que esa úlcera nos puede confundir a todos. Y como es tan difícil encontrar en una biopsia el elemento causal, tenemos que pedir en estos casos serología para sífilis y demás ITS. Otras lesiones de histoplasmosis, acompañado siempre con la enfermedad de los enfermos, digo, que es la candidiasis, una úlcera. Esto lo tocamos, esta úlcera seguro va a tener un fondo duro a la palpación. Entonces aquí estaríamos, eh, cuando vemos esto, siempre sospechamos y preguntamos al paciente haciendo una correcta historia clínica y ver y llegar al diagnóstico y siempre pedimos serología para todas las ITS que podemos ver. La blastomicosis también. Esta es una úlcera que está, obviamente, toda esa placa bacteriana que rodea las piezas dentarias provocan una inflamación adicional, es decir, que ahí vemos que esto está modificado y si yo presto atención, una de las formas que nos puede indicar a que no corresponde a un chancro es cómo se separa la mucosa del labio con la mucosa gingival. Si corriendo un poquito y haciendo fuerza hay como una separación entre las dos mucosas y vemos una excesiva placa bacteriana. Con respecto al secundarismo sifilítico, en el secundarismo se pueden evidenciar, bueno, es la segunda etapa que puede ir desde la cuarta a la octava semana, es posterior a la lesión, es decir, sabemos que el chancro muchas veces eh, siempre involuciona y al tiempo aparece el secundarismo. Lo que siempre recomendamos es no medicar por medicar, porque encontramos lo que sería la sífilis decapitada, que es cuando ese chancro que recibió una dosis de antibiótico que no es la correcta, se modifica, corta su tiempo de evolución. Entonces, no medicar por medicar. Diagnóstico, historia clínica, serología y hacer el correcto tratamiento. Y muchas veces, casi siempre nosotros trabajamos y derivamos a infectólogos. ¿M? En el secundarismo vamos a encontrar lesiones en piel, en cuello, en boca, es decir, es mucho más florido.
Y lo que nosotros estamos viendo es que este secundarismo muchas veces dura mucho tiempo. No es solamente a veces como dicen los libros. Por ahí hemos encontrado pacientes con secundarismo de más de 6, 7, 8 meses hasta un año, y que por ahí se aplaca y por ahí vuelve a estar más intenso. Y bueno, repasando un poquitito, todas estas son las formas que podemos encontrar. En boca, el secundarismo tiene lesiones muy floridas, de mucha cantidad, y ahí vamos a ir viendo, como por ejemplo las placas blanquecinas, la lengua en pradera cegada, en piel tenemos esas erosiones que no erosiones, esas pápulas rojizas que no son pruriginosas. ¿M? Así que es muy florido. Y ahora vamos a ir viendo. Primer caso, como dijimos, reinfección. Una chica que tenía una lesión de secundarismo en piel, ¿sí? Y tenía un chancro en la lengua. Es decir, de- lo que buscamos en la bibliografía cuando empezamos, que un alto porcentaje de pacientes eran con reinfección, acá esta chica ya viene cursando un secundarismo y no se contagió de un chancro en la lengua. Obviamente acompañado de una candidiasis y ese piercing en lengua que nosotros no recomendamos mucho. Otro caso, sabemos que en el secundarismo una de las manifestaciones que tiene es la boquera y generalmente es unilateral. Esa lesión que es molesta, que muchas veces queremos solucionarlo con alguna pomadita, pero tenemos que buscar hacer abrir la boca al paciente y ver que también hay otro tipo de lesiones, una candidiasis en la lengua, placas blanquecinas, pápulas blanquecinas. ¿m? Obviamente hacerle mover esa lengua, recorrer bien, y vemos ahí las placas, las pápulas blanquecinas en la lengua. Estas lesiones por ahí son molestas y siempre hay que interpretar al paciente, porque ellos vienen y te dicen, tengo la boca con un montón de llagas. Y la palabra llaga en nosotros nos pone un poco los pelos de punta porque llagas le llaman desde una lastimadura hasta estas lesiones. Entonces, la boca con llaga hay que mirarla, hay que ver a qué le llama el paciente llagas, porque por ahí no son llagas. Otro tipo de lesiones. Aquí vemos pápulas blanquecinas en labios y en el borde de la lengua. Y estamos viendo una boca séptica con placa bacteriana. Generalmente el paciente está dolorido, por eso por ahí se deja de cepillar. Pero estas lesiones son características de un secundarismo sifilítico, bien características, tanto en lengua como en labio. Esas placas blanquecinas que uno le pasa a la gasa y no se desprende, que difiere mucho de una lesión queratósica que es más blanca y más seca, después vamos a ver, que sería la leucoplasia, es totalmente diferente, pero bueno, hay que muchas veces pensar en todas esas cosas. Miren, placas blancas. Acá podemos hacer, después yo muestro una fotito de un diagnóstico con una leucoplasia, pero si yo esto lo seco, primero no se desprende. Segundo, si le paso una gasa, voy a ver que el componente no es tan seco ni tan queratóxico, sino que es eh, más húmedo. Y esta forma en la cara ventral de la lengua, seguramente yo acá tengo que pedir después de un buen interrogatorio, todos los exámenes de laboratorio para saber si estamos en presencia de un secundarismo sifilítico o no. Pero son lesiones bien características. Placas blanquecinas, blancos grisáceos, podemos llamarlas también, y siempre acompañada con la candidiasis. Es decir, mm, miren, la candidiasis con las zonas atróficas en la lengua pradera cegada, con esa candidiasis. Yo acá tengo que investigar también el acompañamiento de un posible HIV. Y ahí vemos las lesiones características de sífilis en el secundarismo en boca. Las pápulas blancas grisáceas
que no se desprenden, húmedas, y que a veces molestan. Y ahí lo vemos. Es más frecuente de lo que uno podría estar pensando en esta época de la vida, ¿no? Hay que darle gola. ¿Perdón? Bueno, también lo podemos ubicar el secundarismo en faringe, lo cual muchas veces el paciente nos relata un dolor de garganta, parece una faringitis, pero hay que mirar detenidamente y ver esas placas mucosas, ¿m? Que hay veces que le puede provocar hasta un dolor de garganta o hasta una fonía al paciente. Bueno, y ahí hablamos un poquito de esto, que en el secundarismo las lesiones en faringe son lesiones grisáceas con bordes rojizos. También pueden aparecer úlceras, y zonas rojas. Y bueno, y como dije, puede estar asociado a síntomas de faringitis y siempre buscar adenopatías, porque siempre acompañan, obviamente de otro tipo. Acá ya son adenopatías de tipo inflamatorio. Bien, miren. Detenidamente en la foto anterior puedo ver algunas placas blancas, ¿m? Que es por lo que concurre el paciente, pero aquí tengo una lesión retrocomisural que muchas veces puede pasar desapercibida, pero acá hay que pasar una gasita, secar, ver bien las características y ante la duda se pide el examen de laboratorio y nos dio reactivo. ¿M? Fíjense que el ABDRL acá da reactivo y siempre pedimos el HIV también, pedimos HIV de cuarta generación. Eh, y esa pequeña lesión y algo en el borde de la lengua nos indicó que podía haber un secundarismo sifilítico. Y después tenemos esto. Puse esa fotito para recordar un poco cómo empezamos a atender y por qué en pandemia. Recién estábamos empezando a salir de ese encierro tan grande que tuvimos y teníamos una demanda impresionante de pacientes que nos llamaban y bueno, empezamos con la doctora a insistir un poquito y nos dieron un sillón para empezar a ver pacientes y bueno, cada vez era más la demanda y de todo tipo de enfermedad. Acá en la pandemia, no solamente el flagelo fue el COVID, sino el avance de un montón de enfermedades, con pacientes con cáncer y de este tipo de pacientes también, que estaban sin atención y eh, no tenían dónde recurrir. Fabi, si querés comentar algo, que no sé si te trae algún recuerdo esta fotito, cuando teníamos que hacer todo esto. Muy bien. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Malabares hacían. Exacto. Una época dura. Bueno, paciente de 70 años, jubilado, ex empleado y ambulanciero, y lo peor de todo que hizo una recorrida por médicos de todo tipo. Y empezamos a ver, bueno, el paciente que en los últimos meses, bueno, en diferentes apariciones y oportunidades, aparece esta famosa palabra, aparecían llagas en boca. ¿Y con qué se lo trataban? Con buches. Él nos dijo de bicarbonato, spray con anestesia. También le suelen dar un poquito de clorexidina, pero esto es lo que nosotros y por lo que nosotros luchamos. Eh, el buche no sirve, es decir, tiene que estar indicado precisamente para lo que debe tratarse. Si no, no podemos mantener un paciente eternamente con buches, porque si no vemos una evolución es que no está haciendo nada y que no está indicado para eso. Entonces el buche, para sacar un poquito esa infección sobreagregada después, y después vemos que también recibe una medicación antibiótica que por las dudas, vamos a dar una amoxicilina de 1 gramo, por las dudas a ver si le pego y todo eso que tiene lo puedo solucionar. Obviamente lo único que hizo esa amoxicilina de 1 gramo, encima si no recuerdo mal, la daban cada 12 horas, fue confundir un poquito todo este cuadro que el paciente presentaba.
y empezamos a recorrer y ver. De libro es placas mucosas en labio inferior. ¿M? Fíjense también en comisura, esa lesión que tiene. En este caso, raro, pero que normalmente afectaba las dos comisuras, había una gran sobreinfección. Este paciente fue derivado por un colega nuestro ahí también de la facultad. Normalmente en este momento recibíamos fotos de los pacientes, entonces uno trataba de dar una mano a través de la foto. Ni bien empezamos a trabajar, les empezamos a pedir que los manden y bueno, ahí empezamos a descubrir que todo esto estaba sin atención. Fíjese, el labio superior, labio inferior, a comparación de lo que veníamos mostrando, esto es impresionante cómo estaba afectada esa boca y el paciente estaba dolorido, poca higiene, hay todo un círculo vicioso, es decir, estas lesiones, la falta de higiene, el dolor, se sobreinfectan estas lesiones. Miren la lengua, ¿m? Esas placas mucosas que veníamos hablando, cómo están también ahí, las comisuras, cómo están afectadas, impetigenizado también, ahí hay una sobreinfección de las lesiones. Separamos como podemos el carrillo y vemos retrocomisurar esas placas mucosas, ¿m? Que también están un poquito traumatizadas por esa pieza dentaria. Obviamente este paciente no se podía alimentar bien, porque esto duele, ya estaba molestando, no se podía higienizar bien. Fíjense la placa bacteriana que tiene la pieza dentaria, la lengua como está, ¿m? En zonas de papiladas, zonas atróficas, la candidiasis sobreagregada, las placas mucosas también en lengua, paladar rojizo, parte del velo del paladar también afectado. ¿M? Obviamente era un paciente que tenía una sintomatología impresionante. Esto es causa de la desatención que había en esa época en todo este tipo de pacientes. Lesiones en piel, el lóbulo de la oreja, sobreinfectada, papulosas, con grietas. En torso, las lesiones que nos mostraba el paciente que pudimos ver que no son pruriginosas, pero que existen. ¿M? Y en la planta de los pies, que es también donde suele aparecer este tipo de lesiones. Obviamente se le pide exámenes, acá pedimos eh, BRL, PTA y pedimos serología para HIV de cuarta generación, que fue negativa. Por suerte, solamente era un secundarismo sifilítico que no podía recibir la atención por la época que estábamos viviendo y cuando la recibió no fue satisfactoria porque ya le digo, esa medicación de una amoxicilina de 1 gramo no es efectiva y lo único que hace es enmascarar el cuadro. ¿M? Y que en su momento cuando vuelva a florecer, florezca con mayor intensidad. Miren, en labio superior, este otro paciente, ¿sí? Las placas mucosas, bien características, blanca nacarada, blanco grisáceo, con a veces zonas eritematosas, con fisuras, como vemos en la foto de la derecha. Esto a veces molesta bastante. Y obviamente cuando está en paladar y cuando está en faringe es totalmente molesta. Y aquí es como hablábamos, que da un cuadro compatible con una faringitis. ¿M? Y hay veces hay también un poco de afonía. ¿M? Y en borde de lengua. Bueno, y aquí el paciente problema, que esto nos ayudó bastante, esto pasó hace un tiempo. Un paciente de 32 años con múltiples lesiones en la cavidad bucal. eh, Consulta a un odontólogo amigo que lo deriva a la cátedra. Cuando nos deriva el paciente, bueno, vemos pápulas blancas, nacarada, blanquecinos, con zonas rojas. Dijimos, bueno, che, secundarismo sifilítico. El paciente estaba por contraer matrimonio, así que tuvimos que tener
un poquito de cintura acá para pedir los exámenes. ¿Mm? Él relata, fíjense, vuelve a tener el mismo relato, que en los últimos meses aparecieron, le llamaba lastimadura, que se trataron con buches de bicarbonato, clorexidina y spray con anestesia. ¿Mm? Obviamente ataco los síntomas, pero no ataco qué es lo que nos está pasando. ¿Eh? Recibió medicación antibiótica de amoxicilina 1 gramo, obviamente indicado por su médico de cabecera. Nosotros hacemos todos los exámenes que en ese momento creímos correctos, que consultados con infectólogo, el hemograma completo, orina, hepatitis B, hepatitis C no reactiva, pedimos un FAN que también nos dio negativo, VDRL negativa, monotest negativo y para HIV también negativo. Bueno, eso nos hizo entrar en las dudas. El paciente se casa, se va de luna de miel y al tiempo, luego de 2 meses, vuelve a la consulta por presentar otro tipo de manifestaciones en la boca y ahí podemos ver muchas, esto puede ser o vesículas por otra ITS, como pueden ser el herpes, o también muchas veces eh, pueden aparecer este tipo de lesiones correspondiendo a un secundarismo, pero en boca encontramos esto, que son candidiasis, la lengua en pradera cegada, las zonas eh, rojas y en la parte del velo del paladar, con zonas blancas, muy molesto, zonas impetigenizadas en el labio. Y bueno, eh, por más que los resultados nos den negativo, uno acá ya estamos hablando de que esto es un secundarismo, nos gusta o no. Pedimos de nuevo anti-HIV, no reactivo, pedimos las BDRL, el monotest de nuevo negativo, pedimos placa de pulmón porque ya pensábamos en cualquier otra patología, todo el hemograma completo de nuevo, pero nos estábamos olvidando de algo de pedir. ¿Mm? Eh, Vuelve a los 2 meses, 2 meses y medio, con estas erupciones en piel. ¿Mm? Eh, que como dijimos no da picazón, ¿eh? Ni se descaman, pero aparecen, desaparecen, aparecen, muchas veces dejan pigmentaciones. ¿M? Eh, lo podemos ver también alrededor del cuello, en otras zonas, pero ¿qué es lo que nos estaba pasando? Cuando pedimos la FTA, que normalmente se pide en el periodo primario, nos dio positivo en este periodo secundario. Por eso, a partir de acá, nosotros pedimos siempre BDRL y FTA en todos los estadios que sospechamos. Bueno, esto yo pienso que ustedes lo deben saber, porque nos daba negativo, es por el famoso efecto Prosona, por el exceso de antígeno que evite esa unión antígeno-anticuerpo que nos hace que nos dé positivo la BDRL. La cuestión es que, bueno, nosotros siempre sabíamos de esto, pero fue el primer caso que nos pasó, por eso que no nos daba positivo y tardamos un poquitito en hacer el diagnóstico. Si bien la clínica nos daba de secundarismo, obviamente uno si no está apoyado por los laboratorios no le puede dar el diagnóstico al paciente. Y bueno, ¿con qué hago los diagnósticos diferenciales? El carcinoma verrugoso de Ackermann. ¿M? Muchas veces lo podemos confundir cuando no es bien florido, cuando no tiene bien esas vegetaciones. ¿Por qué? Porque el color es blanquecino, grisáceo, es de aspecto húmedo, entonces muchas veces lo podemos confundir. ¿Cuál es la diferencia? Es que este carcinoma, a diferencia de las lesiones del secundarismo, tiene a la palpación un poquito de una induración en su base, ¿sí? Entonces, es una gran diferencia que podemos ver. Obviamente acá el diagnóstico se hace con una correcta historia clínica, un indagatorio y una eh, biopsia, en este caso, que nos va a dar este tipo de cáncer. Con candidiasis crónicas hiperplásicas, este tipo de candidiasis que hace que la mucosa
se hiperplace, crezca. Entonces nos lleva a la confusión de que podemos tener acá secundarismo. Obviamente esto se trata con antimicóticos y las lesiones van disminuyendo de tamaño y desapareciendo. Y obviamente aquí sí hacemos una biopsia. Con una patología rara, pero que puede ocurrir, que es el nevo blanco esponja, que esto no es ni queratosis ni pseudomembrana, es una lesión muy particular, es hereditario, generalmente padres o hermanos pueden también tenerlo, y es una característica, si no es muy común de verlo, pero cuando uno ve una de este tipo de lesiones por primera vez no se confunde más, pero bueno, es algo para tener en cuenta y pensar. Con las lenguas geográficas, esas depapilaciones y esa lengua en pradera cegada tranquilamente nos puede confundir con una lengua geográfica, que es la diferencia fundamental es que va cambiando de forma, por eso se llama lengua geográfica, así se van haciendo depapilaciones de diferentes maneras y el paciente lo relata que lo tuvo desde hace muchísimo tiempo, no es que aparece en forma aguda. Y también es como no hay pseudomembrana, hay leucoedema aquí, ¿sí? Diferentes formas. Son lenguas que vamos encontrando con diferentes papilaciones que van cambiando de forma. Es sintomática, muchas veces puede provocar ardor o eh, puede manifestarse si tomamos cosas calientes o cosas muy frías. Y tenemos por depapilaciones por hipovitaminosis B también. Esto es muy común de ver, generalmente en pacientes grandes. Podemos ver este tipo de papilaciones, la lengua brillante, la podemos confundir con la famosa lengua en pradera cegada, con los bordes que tenemos ahí que pareciera como que haya alguna pseudomembrana, ¿no? Pero no, no es lo que corresponde, es por una hipovitaminosis. Obviamente lo corroboramos con exámenes complementarios, ¿sí? Bueno, espero no haberme pasado el tiempo, espero, son casi 45 minutos, eh, y espero que les haya servido lo que vemos, lo que hacemos a diario nosotros. Obviamente el periodo terciario, gracias a Dios, no lo estamos viendo en el cuaternario, en la facultad. Sí vemos mucho primario y secundario. Y bueno, espero que esto le haya servido, que no sé, Fabi, si quería contar algo más. ¿Querés decir algo? Te veo ahí muy atenta. Hola Norberto, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Por favor, Y perdón por llegar tarde, pero me encanta, me encantó y espero que lo hayan disfrutado. Eh, Esto, como lo hablábamos con Eduardo, ¿no? Es importante porque muchas veces, como estabas relatando, se pasa de largo este diagnóstico, porque todo el mundo piensa en las ITS solamente en las regiones genitales y no, es necesario, como decía mi profesor de clínica del hospital provincial, me decía, es necesario mirar la boca y es una verdad a gritos, ¿no? Es necesario mirar la boca, es necesario. Perdón, es, Eduardo, por llegar tarde, se me No, es- complicó un es poco la excelente cosa. presentación de Mauricio y Fabián. necesario escuchar al paciente. Sí, 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 Eh, vi que es, recalcaste ese, historia clínica, serología, ese, preguntar, ese, el tiempo de es evolución. exacto, es el mal de este momento, no nos escuchamos. No escuchamos al paciente lo que nos dice, lo que nos relata. Muchas veces en una primer pregunta no nos contesta la verdad. A veces esquivo el paciente, no quiere decirnos realmente lo que sucedió. Nosotros a veces decimos y le contamos a los chicos que, bueno, más de una vez nos mienten los pacientes para no llegar y nosotros tenemos que preguntar y repreguntar
e ir por diferentes caminos hasta que por ahí llegamos a la verdad. Y también no es fácil abordarlos y hacerles las preguntas que tenemos que hacer sobre su conducta sexual. El paciente que vimos que tenía esos ganglios tan manifiestos, que tenía la punción prevista para hacer en el hospital, bueno, ese señor nos dijo directamente: yo me separé hace poco y estoy haciendo cualquiera. Es decir, él nos dijo eso. El otro paciente que mostramos aquí, él era remisero de chicas prostitutas, y bueno, cuando vos empezás a indagar cuál es tu profesión, a qué te dedicas, bueno, vos más o menos podés ir viendo. Uno de estos pacientes nos negó rotundamente y nos negaba rotundamente haber tenido relaciones sexuales eh, con, eh, en forma eh, a- eh, con diferentes parejas ocasionales. Nos negaba, pero bueno, era divorciado y decía que no tenía, no salía con nadie, que no tenía pareja, y bueno, pero estaba cursando un secundarismo. Es decir, eh, por eso digo que muchas veces el abordar al paciente no es sencillo, no es fácil. Tenemos que llegar a que confíe en nosotros para hacerle todo este tipo de preguntas. Y bueno, es lo que dije hoy. En los 90 presenté un caso de secundarismo como algo extraordinario en el encuentro de estudiantes y profesores, y hoy realmente estamos haciendo este diagnóstico y estamos colocando, pidiendo que por favor, a veces en los exámenes de rutina incorporen la BDRL y el FTA, aunque sean esos dos prequirúrgicos como prequirúrgicos, para poder llegar a hacer más diagnóstico y más prevención. ¿Eh? Y hay veces nos cuesta hacerle entender al paciente cuánto es que tienen que seguir el tratamiento, porque, y hay una gran desinformación también en la parte médica, porque hay veces que reducen sus diluciones, pero siguen dando positivos. Y en algunos casos, yo tengo un paciente aquí en mi localidad que le dieron el alta con una dilución de 16 DILs. Es decir, y no podés seguir haciendo una vida normal porque seguís contagiando, y no logro que entiendan ni el paciente, ni el familiar, eh, bueno, ni siquiera los médicos en el hospital donde lo estaban atendiendo. Entonces, bueno, hay veces que estamos encontrando no solo con una gran desinformación de parte de la sociedad, sino también de la parte asistencial, que es lo más grave de todo. Ya lo creo. Perdón. No, ya lo creo. Es terrible. Y más que nada, por eso les pedí y los molesté para que se hiciese esta presentación, para llamar la atención, porque sé el trabajo que ustedes hacen, sé la importancia de ese trabajo. Es más, ha llegado a los medios de comunicación. Me acuerdo, este trabajo salió también en La Capital, ¿m? De cómo estaban haciendo diagnósticos en estos secundarismos. Y bueno, eh, yo creo que tenemos que seguir, como decían antes, batiendo el parche para que se conozca, y sobre todo en la parte asistencial, tanto sea la parte médica como odontológica, tiene que estar muy atenta a esto, muy atenta a esto. Eh, Desde que se le perdió tanto el miedo al HIV y a la transmisión de HIV, estamos volviendo a los 70, allá cuando era cualquier cosa, ¿no? Y no quiero pecar de demasiado, bueno, ya sabemos. Eh, no sé qué puedo decirles más que muchísimas gracias, chicos. ¿Hay alguna pregunta que Sí, quieran hacerle? permitime, Roberto, esto es también algo que hicimos con Fabi.
Ujú. Siempre digo, cuando nosotros descansamos, cuando nos vamos de vacaciones se nos ocurren las cosas. Y, y siguiendo, no sé si se acuerdan el juicio de este chiquito Dupuy, que fue brutalmente golpeado y que murió, eh, se nos ocurrió inclinarnos también a qué tipo de lesiones podemos encontrar en los chicos que nos pueden llamar a que ese chico está siendo abusado. Y esto es una de ellas, es decir, tuvimos que realmente, no por experiencia, porque vemos poco en facultad, casi nada de esto por suerte, pero tuvimos que hacer una búsqueda bibliográfica importante. Y bueno, la verdad que aprendimos muchísimo de cómo hacer este diagnóstico, de cómo observar, de cómo ver a los chicos. eh, Estar muy, muy atento a este tipo de lesiones y a otras que son de transmisión sexual para muchas veces detectar un abuso. Por eso también quería remarcar esta fotito bueno, que la verdad que cuando hicimos esta campaña nos sensibilizó bastante porque uno empieza a ver cosas que realmente no piensa que están pasando. Pero bueno, desde ya yo les agradezco muchísimo, le agradezco a Eduardo, a vos Norberto, también Fabi, que me apoya en todo esto en conforme incondicional, que le digo vamos a hacer, o ella me dice vamos a hacer y metemos para adelante. Les agradezco mucho, les agradezco poder nosotros, odontólogos, ingresar en el mundo de ustedes. Me parece que es una de las únicas formas que podemos avanzar en esto es haciendo interrelación, esto no es de una sola disciplina, sino que es entre todos. Así que yo Multidisciplinario. eternamente agradecido y ojalá les haya servido de algo desde ya. Esto queda Excelente la grabado, así que presentación. esto queda Bueno, grabado, Mauricio, así que sí, sí, va a queda estar a grabado. disposición. Perdón, perdón, Edu, perdón. Sí, queda grabado, va a estar grabado en 15 días o 10, ya queda grabado en el borde izquierdo de cuando ustedes abren, ahí va a quedar grabado todas las charlas y esta también, queda excelente. Muy gráfica y la verdad que la interdisciplinaridad de los odontólogos, los médicos, los microbiólogos, eh, me parece que hay que trabajar en conjunto. No hay otra manera. Ujú. Totalmente. Genial, 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 genial. Felicitaciones, chicos, felicitaciones. Es más, Felicitaciones. esto me gustó, yo la he escuchado a Fabiana hablar sobre las manifestaciones bucales de abuso y por más que no sea un tema exclusivamente microbiológico, sería interesante hacer un taller con pediatras, con a lo mejor también psicólogos y ustedes para aunar el tema, ponerlo de manifiesto, hacerlo público, que todavía seguimos un poco con con esa idea victoriana de lo que no se ve no existe. Entonces, bueno, habría que mostrarlo, habría que mostrarlo. Eduardo, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Están No, mandando no, mensajes? no, por acá no, todo el mundo está agradeciendo, que muy buena la charla, pero ¿cómo es? No más que eso, pero sí, todo el mundo dijo que excelente, que fue muy ilustrada, muy buena, muy interesante. Bien, Y está bueno lo que dijiste entonces, vos, Norbert, de lo interdisciplinario y lo del abuso, estaría excelente hacer un taller sobre eso, muy lindo. básico, 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 básico. Y por ahí hacerlo como como institución, como hacerlo como una asociación independiente de las facultades para que no entremos en competencia, plantearlo. Plantearlo. Gris, vos ahora, quiero avisarles que Gris es nuestra nueva presidente de la filial. Dejé yo la presidencia, le pasé la pelota a Gris
Así que a partir de la próxima reunión vamos a tirar a ver si cuaja, a ver si cuaja. Sí, igual. Sí, sí, estaría bueno, estaría interesante. ¿Mm? Bien, entonces le dejo una palabra a la señora Presidente que cierre. Bueno, muchas para que- gracias por haber participado. La verdad que muy interesante y bueno, estaría muy bueno volver a hacer algo así como nos planteó Norbert, que estaría muy bueno interdisciplinado y ayudarnos entre todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias, Mauricio, muchas gracias, Fabiana. Y bueno, queda grabada en, en, en la web en unos días. Y bueno, También va a salir un resumen esto en las publicaciones. Esto va a salir un resumen sí, en la sí, publicación. sí, si ellos nos autorizan, sí, sí, sí. Voy a agregar una cosita chiquitita, discúlpenme. Vamos a hablar, vamos a hacer sí, una por campaña favor. vamos a hacer la campaña que hacemos todos los años sobre enfermedades de transmisión sexual. Mauri, yo no sé si hablaste de eso. Sí, porque todavía la fecha no la tenemos, pero bueno, aparentemente va a ser el 26 de junio, va a salir publicado y obviamente van a estar invitados. Vamos a invitar, sí, los Bueno, vamos a convocar. Dale. Bueno, Ahí va a hablar el doctor Marcelo Leguizamón y nosotros también de todas las ITS con manifestaciones orales. Gracias Buenísimo. bueno, por el espacio. muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno. vamos cerrando, Grisel. Listo. Bueno, agradecemos toda su participación y bueno, nos veremos en el encuentro el próximo, el cuarto miércoles mensual, como venimos De haciendo, junio. el de junio. Los esperamos a Muy bien, todos. ¿eh? muy bien. Hasta Buenas luego. noches. Hasta Buenas noches, luego. nos estamos viendo. Hasta Buenas luego. noches a todos.